Bienvenidos al tercer episodio de esta serie de 20 días. Llevamos 2 episodios desarmando trampas, la fantasía del reset y la obsesión por medir tu vida como empresa. Hoy vamos a un nivel más profundo, vamos a cuestionar algo que casi nadie cuestiona, ¿Qué cosa? los objetivos mismos. No cómo lograrlos, no cómo medirlos, no cómo mantener la motivación, sino algo más básico. ¿Son tuyos? Esa es una pregunta incómoda. Muy incómoda, porque la mayoría de las personas que se sientan en diciembre a escribir sus objetivos para el año siguiente nunca se preguntan de dónde vienen esos objetivos. Asumen que si lo quieren es porque lo quieren. Pero la realidad es más complicada. ¿Qué tan complicada? Muchos de nuestros quiero son en realidad debería disfrazados, objetivos que no elegimos, que absorbimos de nuestra familia, de nuestra cultura, de nuestra industria, de nuestro feed de Instagram, y los perseguimos con disciplina, con esfuerzo, con sacrificio, para terminar en un lugar que nunca realmente quisimos. Es como seguir un GPS que alguien más programó sin decírtelo. Exactamente. Y la pregunta que nadie hace en diciembre, la más importante antes de planificar cualquier cosa, no es ¿qué quiero lograr? Es ¿quién me está pidiendo que lo logre? ¿Esto es mío o lo heredé? Cuando dices objetivos heredados, ¿qué significa exactamente? Dame un ejemplo concreto. Te doy uno de mi vida. Durante años, uno de mis objetivos era escalar el negocio. Quería alcanzar cierto número de empleados, cierta facturación y cierta presencia, y lo perseguí con intensidad. Lo tenía en mi lista de metas año tras año. ¿Y qué pasó? En algún momento, después de avanzar bastante en esa dirección, me detuve y me hice la pregunta incómoda. ¿Por qué quiero esto? Y cuando fui honesto, la respuesta no fue bonita. No lo quería porque me entusiasmaba la idea de tener una empresa grande. Lo quería porque en mi industria, en mi contexto, eso es lo que se supone que se debe querer. Escalar es el objetivo por defecto. Si no quieres escalar, algo está mal contigo. Era un debería que se disfrazó de quiero. Completamente. Y la forma en que lo descubrí fue que cada vez que avanzaba hacia ese objetivo, no sentía expansión, sentía peso, sentía obligación. Pero como se supone que debes querer crecer, interpreté esa sensación como miedo al éxito o falta de ambición. Nunca se me ocurrió que tal vez simplemente no lo quería. ¿Cómo supiste la diferencia entre el miedo legítimo al crecimiento y el simple no querer algo? Me tomó tiempo. Pero hay una diferencia visceral. El miedo a algo que genuinamente quieres tiene una cualidad de anticipación nerviosa. Te asusta, pero te atrae. El debería disfrazado se siente más bien como resignación. ¿Cómo cumplir con algo? Como un deber, Es sutil. muy sutil, y la cultura no nos entrena para hacer esa distinción. Nos entrena para asumir que si pensamos que queremos algo, lo queremos. Fin de la historia. Mencionaste varias fuentes de objetivos heredados: familia, cultura, industria, redes sociales. ¿Podemos ir una por una? Vamos. La primera y más profunda es la familia de origen, los objetivos que tus padres tenían para ti, dichos o no dichos. A veces son explícitos, quiero que seas médico, pero más frecuentemente son implícitos. Mensajes que absorbiste sobre qué significa ser exitoso, qué tipo de vida es respetable, qué logros generan orgullo y cuáles generan vergüenza. Y esos mensajes se internalizan. Se internalizan tanto que dejan de sonar como la voz de tus padres y empiezan a sonar como tu propia voz. Eso es lo que dificulta detectarlos. No piensas, mi papá quiere que yo gane mucho dinero. Piensas, yo quiero ganar mucho dinero. Pero si escarbaras, encontrarías que ese deseo tiene raíces en conversaciones de la mesa de tu infancia. ¿Cuál es el segundo heredador? La cultura y tu generación. Cada generación tiene un set de objetivos que se consideran normales, deseables, esperados. Para una generación fue tener casa propia y estabilidad laboral. Para otra es viajar y tener experiencias. Para otra, emprender y ser tu propio jefe. Estos objetivos generacionales se absorben por ósmosis. Ni siquiera los cuestionas porque todos los quieren.
Y si todos los quieren, debe ser lo correcto. Exacto. El consenso se confunde con la verdad, pero el hecho de que tu generación entera quiera algo no significa que tú específicamente lo quieras. Significa que estás rodeado de un mensaje repetido tantas veces que se volvió invisible. El tercero, Tu industria o profesión. Cada industria tiene su propia definición de éxito, su propio conjunto de hitos que deberías querer. En tecnología es el exit, la ronda de inversión, la valoración. En corporativo o es el título, el equipo grande, el scope de responsabilidad. En el mundo creativo son el reconocimiento, los premios, la influencia. y cuando entras a una industria, heredas esa definición de éxito. Sin firmar nada, sin que nadie te pregunte si estás de acuerdo. Simplemente empiezas a perseguir lo que esa industria considera valioso, el agua en la que nadas. Cuestionar la definición de éxito de tu industria se siente casi como una traición, como no pertenecer. Y el cuarto heredador, El más nuevo y quizás el más insidioso, los algoritmos y las redes sociales. Esto es diferente a los otros tres porque es personalizado. El algoritmo aprende qué te genera engagement y te ofrece más de eso. Y resulta que lo que genera engagement con frecuencia es la aspiración y la comparación. entonces el feed se convierte en una máquina para generar objetivos. Una máquina hiperpersonalizada. Ves a alguien con el cuerpo que deberías tener, a alguien con el negocio que deberías construir, a alguien con la vida que deberías vivir. Y poco a poco, sin darte cuenta, empiezas a querer cosas que ni sabías que existían hace 2 años. Es perturbador cuando lo pones así. Es perturbador. Y a diferencia de tus padres, que al menos te conocen, el algoritmo no tiene ningún interés en tu bienestar. Tiene interés en tu atención. Y si venderte objetivos que te hacen sentir inadecuado captura tu atención, eso va a hacer. Entonces estamos rodeados de fuentes que nos heredan objetivos. ¿Cómo sé cuáles son míos de verdad? Hay varias pruebas, pero la más confiable es lo que llamo la prueba del cuerpo. El deseo auténtico y el debería internalizado se sienten físicamente diferentes, pero tenemos que aprender a notar la diferencia. ¿Cómo se siente cada uno? El deseo auténtico, cuando piensas en algo que genuinamente quieres desde tu centro, tiende a generar una sensación de apertura, de expansión. Puede haber nervios, puede haber miedo, pero hay una cualidad de sí en el cuerpo, como si algo se encendiera. ¿Y el debería internalizado? Tiende a generar una sensación de mayor contracción, de peso, de obligación. Cuando piensas en ese objetivo, no hay chispa. Hay algo más parecido a tengo que. A veces hay hasta una sutil sensación de resentimiento que no te permites reconocer. Me ha pasado. Pensar en ciertos objetivos y sentirlo como un suspiro interno, no de anticipación, sino de cansancio. Ese suspiro es información, es tu cuerpo diciéndote algo que tu mente no quiere escuchar. El problema es que nos entrenaron para ignorar esas señales. No importa cómo te sientas, importa lo que logras. Pero resulta que cómo te sientes es un indicador bastante confiable de si estás persiguiendo algo tuyo o algo ajeno. ¿Cómo se practica esto? Es simple, pero requiere una pausa. Toma un objetivo que tengas, cierra los ojos. Imagina que lo logras completamente. No pienses, siente. ¿Qué pasa en tu cuerpo? ¿Se abre o se cierra? ¿Se enciende o se apaga? ¿Hay anticipación o alivio al decir por fin terminaste? Anticipación versus alivio. Esa es una distinción interesante. Muy reveladora. Cuando genuinamente quieres algo, lograrlo se siente como un comienzo, no como un final. Quieres más de eso. Cuando se trata de un debería disfrazado, lograrlo se siente como una liberación. Por fin puedes dejar de perseguirlo. Hablemos de herramientas concretas. ¿Cómo audita alguien sus objetivos? La primera herramienta es el test del origen. Para cada objetivo importante que tengas, hazte esta pregunta. ¿Cuándo fue la primera vez que quise esto? ¿Qué estaba pasando en mi vida en ese momento? ¿Quién estaba presente o influyendo?
Estás rastreando la genealogía del objetivo. Exactamente, y lo que descubres con frecuencia es revelador. Quiero ser mi propio jefe puede remontarse a la vez en que tu papá fue despedido y viste su humillación. Quiero facturar 1 millón puede remitirse a una conversación en un mastermind en la que todos hablaban de eso y te sentiste menos. Quiero estar en forma puede remitirse a un comentario de alguien que te importaba hace 10 años. No significa que el objetivo sea malo. No necesariamente. Un objetivo puede tener un origen externo y aún así tú haberlo adoptado genuinamente, pero conocer el origen te brinda información, te permite preguntarte, ¿sigo queriendo esto ahora que sé de dónde vino? ¿O estaba persiguiendo el fantasma de una herida antigua? ¿Cuál es la segunda herramienta? La prueba del anonimato. Es simple y brutal. Para cada objetivo, pregúntate, si nadie nunca pudiera saber que lo logré, ni siquiera pudiera saberlo, ¿lo seguiría queriendo exactamente igual? Eso separa la motivación intrínseca de la validación externa. Completamente. Y te sorprendería cuántos objetivos que creemos querer están fundamentalmente construidos en torno a querer que otros sepan que lo logramos. Querer el reconocimiento, la admiración, el estatus, ¿Y eso está mal? no necesariamente está mal. Somos seres sociales. El reconocimiento importa. El problema es cuando crees que quieres la cosa cuando, en realidad, quieres la reacción de los demás a la cosa, porque entonces puedes sacrificar años persiguiendo algo que en esencia solo querías mostrar. ¿Cómo se ve eso en la práctica? Imagina que quieres escribir un libro, haces la prueba del anonimato. Si el libro se publicara pero nadie supiera que tú lo escribiste, ¿lo seguirías queriendo escribir? Si la respuesta es sí, porque tengo algo que decir que necesita existir, probablemente se trata de un deseo auténtico. Si la respuesta es no, porque la mitad de por qué quiero hacerlo es que la gente me vea como autor, hay más debería ahí de lo que creías. No invalida el objetivo, pero lo clarifica. Lo clarifica y te permite decidir conscientemente. Quiero perseguir esto sabiendo que una parte significativa de mi motivación es externa, tal vez sí, tal vez no, pero al menos decides con información real. La tercera herramienta es el escaneo de los 4 heredadores. Tomas cada objetivo y lo pasas por las 4 fuentes que discutimos. ¿Cómo funciona? 4 preguntas. 1. ¿Esto es algo que mi familia de origen quería para mí o consideraba valioso? 2. ¿Esto es algo que mi generación o mi cultura me dice que debería querer? 3. ¿Esto es algo que mi industria normaliza como señal de éxito? 4. ¿Esto es algo que empecé a querer después de verlo repetidamente en redes sociales? Y si la respuesta es sí a varias de esas, No significa que debas abandonar el objetivo, significa que tienes que realizar un trabajo adicional de verificación. Si un objetivo vino de afuera, tu trabajo es determinar si lo adoptaste genuinamente o si simplemente lo internalizaste sin cuestionarlo. ¿cómo se determina eso? Combinas las herramientas, rastreaste el origen, hiciste la prueba del anonimato, escaneaste los heredadores, ahora haces la prueba del cuerpo. Cuando imaginas lograr ese objetivo y realmente te permites sentir, no pensar, sentir, ¿qué hay ahí? Expansión o contracción, chispa o deber. Es como una auditoría profunda de cada objetivo. Lo es. Y probablemente no necesitas hacerla con todos, la haces con los grandes, con los que llevan años en tu lista, con los que consumen la mayor parte de tu energía. Esos merecen la auditoría completa. ¿Qué pasa cuando persigues objetivos heredados sin saberlo? ¿Cuál es el costo real? El costo es que puedes ganar y perder al mismo tiempo. Logras el objetivo y descubres que no era tuyo. Y ahora tienes el logro, pero no la satisfacción. Tienes el resultado, pero no el sentido. He visto eso. Personas que llegan a donde dijeron que querían llegar y están vacías. Todos hemos visto eso. El ejecutivo que llega a CEO y se da cuenta de que nunca quiso serlo, quería que su padre lo respetara. La emprendedora que vende su empresa por millones y siente vacío porque lo que quería no era el dinero, era probar que podía. El profesional que acumula títulos y credenciales y descubre que estaba persiguiendo una versión de éxito propia de su generación, no la suya.
Es una forma específica de desperdicio. Es el desperdicio más triste. No es que no hayan logrado nada, lograron mucho, pero lograron lo incorrecto. Invirtieron años, energía, sacrificio en una dirección que nunca fue suya, y cuando llegan no hay nadie esperando, porque ellos nunca quisieron estar ahí realmente. ¿Y qué se hace cuando descubres que estuviste persiguiendo algo heredado? Duele. Primero duele. Tienes que hacer el duelo por el tiempo invertido, por la identidad construida alrededor de ese objetivo. Pero después hay liberación, porque finalmente puedes preguntar, ¿qué quiero yo? Y esa pregunta, formulada desde un lugar limpio, abre posibilidades que no podías ver mientras estabas ocupado cumpliendo el contrato de otro. Si tuvieras que sintetizar esto en una idea central, ¿cuál sería? La pregunta más importante antes de planificar cualquier cosa no es ¿qué quiero lograr? Es ¿esto que creo que quiero, realmente lo quiero yo? Porque puedes tener toda la disciplina del mundo, toda la estrategia del mundo, toda la ejecución del mundo, y si el destino no era tuyo, llegar no te va a dar lo que buscabas. Hay algo liberador pero también aterrador en esa idea. Ambos. Aterrador porque te obliga a cuestionar cosas que antes dabas por sentadas. Liberador porque te da permiso para soltar lo que nunca fue tuyo. Y hay pocas cosas más libres que soltar un objetivo que llevabas años cargando y que nunca quisiste realmente. ¿Qué le pedimos a la audiencia hoy? Antes de escribir cualquier objetivo para 2026, haz esto. Toma los 3 objetivos más importantes que tienes en mente. Para cada uno pregúntate 2 cosas. Primera, ¿de dónde vino este objetivo? ¿Puedo rastrear su origen? Segunda, si nadie nunca supiera que lo había logrado, ¿lo seguiría queriendo exactamente igual? ¿Y si las respuestas son incómodas? Si las respuestas son incómodas, celebra, porque incómodo significa que descubriste algo. Incómodo significa que ahora tienes información que antes no tenías. Y con esa información puedes elegir, sigo con esto sabiendo lo que ahora sé, o es momento de soltar y hacer espacio para lo que realmente quiero. Mañana continuamos con el episodio 4. Mañana hablamos de perspectiva, no de mirar hacia atrás, de elevarte para ver el territorio completo. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana.